Hola chicos, aquí Choque nuevamente y bienvenidos a un nuevo episodio de esta saga de tutoriales en donde revisamos algunos tips y algunos consejos para dibujar estilo manga. En esta ocasión vamos a revisar uno de los tutoriales que más me han solicitado, referente a cómo dibujar manos. Personalmente no soy muy conocedor de detalles más técnicos que quizás podrían complicar un poco la cosa, o sea, digámoslo así como em, partes de la mano, nervios, huesos o músculos. Así que a grandes rasgos les voy a hacer algunas referencias muy elementales de cómo se posiciona en el espacio-tiempo, ¿cierto? Esta mano, sus tamaños, ¿cierto? Como lo estoy mostrando en esta forma, la palma estirada básicamente representa la mitad del rostro del personaje y llega casi hasta la frente. Ese es el tamaño que debiera tener una mano en referencia al cuerpo humano. También una mano abierta, ¿cierto? Desde el pulgar hasta el dedo medio. Abarcan desde el mentón entonces hasta la frente del personaje. Esto es para que tengan una idea más o menos de cuál vendría siendo el tamaño de la mano que debiera tener su personaje, el personaje que ustedes vayan a dibujar. Ahora, con la práctica, ustedes ya podrían intentar realizar un diseño de manos sin tantas referencias, eh, sin tantas figuras geométricas, que es lo que yo estoy intentando acá. Ahora, va a parecer que esta mano tiene forma de mano, pero para que a ustedes les salga mucho más sencillo, van a tener que tener ciertas consideraciones. Y estas consideraciones corresponden a ciertos trazos, ciertas líneas que nos van a dar referencias o nos van a permitir entender cuáles son los tamaños de los dedos para que se vea como una mano realista. Si se dan cuenta, esta mano que dibujé muy rápida pareciera verse bien, pero en realidad tiene bastantes falencias. Aquí estoy trazando algunas curvas que me van a guiar entonces para poder hacer principalmente los dedos con el tamaño correcto. Entonces la primera curva que se traza nace de la segunda articulación del dedo pulgar y es donde empiezan el resto de los dedos dentro de la palma. Entonces vamos a dibujar una mano abierta como esta que vimos anteriormente, pero ahora tratando de dibujarla en base a los tamaños o las dimensiones que le corresponden a una mano normal. Primero voy a partir entonces con el pulgar y ya teniendo como referencia el pulgar voy a trazar algunas curvas para poder utilizarlas de guías y que me permitan dibujar el resto de los dedos de una forma mucho más cómoda. Como lo dije entonces, de la segunda articulación del dedo pulgar, esta que aparecen acá, esa, voy a hacer una línea entonces de referencia más o menos de estas características. Ahora voy a hacer algunas marcas para tener referencia de dónde voy a posicionar entonces el resto de los dedos. Voy a comenzar entonces a trazar el dedo índice y genero una nueva curva desde la punta del dedo pulgar más o menos paralela a la anterior, que me va a permitir de guía entonces para la segunda articulación del dedo índice. Y como se dan cuenta, las secciones de cada dedo son aproximadamente del mismo tamaño. Ahora el dedo medio se escapa un poco de los cánones expuestos con estas curvas. Es un poco más grande que el resto de los dedos, por lo tanto la articulación va a ir un poco más arriba
del dedo índice. Y la punta del dedo entonces sobrepasa en altura al dedo anterior. El anular es bastante similar al dedo índice, quizás un poco más delgado. Podríamos ajustarlo a más o menos las mismas líneas, las mismas curvas que utilizamos para dibujar las articulaciones del índice. Obviamente siempre pueden usar como referencia su propia mano. Se pueden dar cuenta que en manos diferentes estas alturas del dedo anular y el dedo índice no siempre son iguales, sino que van variando dependiendo de la persona. El meñique tiene una altura justo hasta la última articulación del dedo anular. Y ya con esas consideraciones podríamos construir una mano que tiene dimensiones más o menos reales, como las de una mano más realista. Bueno, profundizar más en estructura de la mano, pienso yo que no vendría al caso, siendo que la mayor necesidad de la mayoría de la gente que dibuja es tratar de dibujar posiciones características de la mano que permitan acoplarse a las poses que ustedes les hagan a sus distintos personajes. Vamos a profundizar un poco en los dibujos de puño, muy utilizados para si quieren hacer algún personaje que está luchando, ¿cierto? O alguna pose forzada. Aquí con casi 2 trazos solamente ya tengo una mano empuñada en una vista lateral. Solo 2 o 3 trazos, no más que eso, y ya tenemos una mano que se ve bastante real. Sigamos analizando el puño. Vamos a trazar en esta ocasión 2 líneas rectas de esta forma. Es como un rectángulo, ¿cierto? Pero con su cara lateral un poco inclinada. Si les complica hacer líneas rectas, bueno, tomen una regla y hacen el trazado entonces de una forma más ordenada. Hagámoslo con una regla. Tracemos entonces las 2 líneas rectas paralelas y una lateral con un ligero ángulo. Y dentro de esta estructura vamos a ubicar el puño, una vista lateral, pero desde el otro lado, de la siguiente forma. Comenzamos a dibujar por arriba, bajamos con una curva, y dentro de esta, otra curva más pequeña que va a representar el meñique. Fíjense lo que hago ahora. Subo y una nueva línea hacia abajo. Dibujamos entonces las articulaciones. Se alcanzan a ver un par de dedos más en esta posición. Y ahora ubicamos el pulgar recogido más o menos por acá. Una línea más. Y ya tenemos entonces un puño visto desde la otra posición. En base a estas 3 líneas rectas que dibujamos. Como ven, entonces ya tenemos 2 posiciones de puño para darle solución a algunas poses que vayamos a utilizar en nuestros personajes. Veamos una más, que es la clásica, ¿cierto? El puño de frente. ¿Cómo podríamos dibujar un puño de frente que mantenga las proporciones de una mano realista?
Vamos a hacer lo mismo, tomamos nuestra regla y trazamos dos líneas. Esta vez no tan paralelas entre sí, sino que un poco más que se junten en un extremo. De esta forma. Ahora, teniendo estas dos líneas, tracemos algunos arcos, un par de arcos que se junten en un extremo. Y dentro de estos dos arcos entonces vamos a hacer algunas líneas que van a representar los dedos de este puño de esta forma. 4. Y ya en base a este boceto bastante elemental, vamos a comenzar a construir este dibujo de puño de frente. Primero entonces con el dedo índice y trazamos los nudillos más o menos respetando la curva que habíamos hecho como referencia en un principio. Recuerden que se van achicando hacia un extremo. Las separaciones de los dedos un poco más gruesas. Y esta zona entonces que deja entrever un poco en perspectiva entonces el resto de la forma de los dedos. Y por último el pulgar, que empuñado debiera estar dentro de los dos primeros dedos que habíamos dibujado dentro del puño. Tiene esta dimensión. Y ya con estas consideraciones podríamos posicionar de forma correcta el pulgar empuñado. Un último detalle y ya tenemos un puño de frente mucho mejor armado. Veámoslo una vez más. Esta vez sin regla. La misma idea, el mismo concepto entonces. Las líneas de los dedos. Dibujamos los nudillos. Las separaciones. Y ya tenemos entonces nuevamente un puño. Bueno, la idea de los tutoriales de mano entonces es que vayamos analizando poses individuales. De esta forma podamos darle solución a los distintos personajes que vayamos a realizar nosotros. Ya analizamos 3 posiciones de puños y veamos una más, pero en esta ocasión con la mano abierta. Lo primero que vamos a trazar entonces va a ser el dedo índice y el pulgar abiertos. Pulgar más grueso y más pequeño. Y en base a este sencillo dibujo entonces trazo una curva que toca la punta de ambos dedos. Y con esta curva como referencia, ahí ajusto un poco el pulgar,
vamos a dibujar el resto de los dedos. Teniendo en consideración que el dedo medio es un poco más largo que el índice, debiera salirse un poquito, muy poco, de la curva de referencia. El anular, que tiene la misma dimensión del índice, deberá respetar la línea de referencia. Y el meñique, que es mucho más pequeño, deberá estar mucho más adentro de la línea de referencia. Y ahí tenemos entonces una nueva posición de mano, pero en esta ocasión algo más abierta, construida en base a solamente 2 dedos. Y en base a esos 2 dedos uno puede hacer una infinidad de posiciones más, dependiendo de dónde vaya a posicionar el resto de los dedos. Bueno chicos, espero les haya gustado este tutorial. Cualquier comentario, duda o consulta la dejan en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima. Un gustazo. Chau chau.